El Señor es mi luz y mi salvación, ¿a quién podría temer? El Señor es la fortaleza de mí, ¿de quién podría temer? El Señor es mi luz y mi salvación, ¿a quién podría temer? El Señor es la fortaleza de mí, ¿de quién podría temer? Mis malvados enemigos hacen planes contra mí, se juntan para acabar conmigo, pero son ellos los que tropiezan y caen. Aunque ejércitos acampen contra mí, no temerá mi corazón. Aunque se declare guerra contra mí, mi confianza está en ti, Señor. Aunque ejércitos acampen contra mí, no temerá mi corazón. Aunque se declare guerra contra mí, mi confianza está en ti, Señor. El Señor es mi luz y mi salvación, ¿a quién podría temer? El Señor es la fortaleza de mí, ¿de quién podría temer? El Señor es mi luz y mi salvación, ¿de quién podría temer? El Señor es la fortaleza de mí, ¿de quién podría temer? Mis malvados enemigos hacen planes contra mí, se juntan para acabar conmigo, pero son ellos los que tropiezan
Les saludo en el nombre del Señor Jesús y seamos bienvenidos nuevamente para tener otra meditación de la palabra de Dios. En esta ocasión de Romanos el capítulo 8, los versos del 18 al 27. Y le hemos titulado Los gemidos anhelando la gloria. Permítame leer este pasaje. Porque considero que los padecimientos del tiempo presente no son dignos de comparar con la gloria que pronto ha de ser revelada, pues la creación aguarda con ardiente anhelo la manifestación de los hijos de Dios, porque la creación ha sido sujetada a la vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa de aquel que la sujetó, en esperanza de que aún la creación misma será librada de la esclavitud de la corrupción para entrar a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que toda la creación gime a una y a una sufre dolores de parto hasta ahora. Y no solo la creación, sino también nosotros, que tenemos las primicias del Espíritu, gemimos dentro de nosotros mismos, aguardando la adopción como hijos, la redención de nuestro propio cuerpo. Porque fuimos salvos con esperanza, pero una esperanza que se ve no es esperanza, pues ¿quién sigue esperando lo que ya ve? Pero si esperamos lo que no vemos, con perseverancia lo aguardamos, y asimismo también el Espíritu nos ayuda en nuestras debilidades, porque ¿cómo deberíamos orar? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede con gemidos indecibles, y el que escudriña los corazones sabe cuál es el intento del Espíritu, porque Él intercede por los santos conforme a la voluntad de Dios. Y sabemos que Dios hace que todas las cosas ayuden a bien a los que le aman, esto es, a los que son llamados conforme a su propósito. Romanos 8, del 18 al 27. Oremos. Padre Celestial, permítanos encontrar en este pasaje eso que necesitamos entender para nuestra vida. Porque a veces no entendemos por qué padecemos, por qué sufrimos. Pensamos que si tenemos un Dios todopoderoso, millonario y rico en cosas, no tenemos que sufrir. Pero aquí su palabra dice que sí tenemos que padecer. Enséñenos a entenderlo, porque estos padecimientos o sufrimientos nos llevan a la gloria. Ahora, Padre, a través del Espíritu Santo, dirija su palabra a nuestra mente y corazones. En Jesús. Amén y amén. Gemir señala el diccionario de la lengua española que es emitir sonidos de dolor, pena o placer. En este pasaje, gemir está traducido el verbo quejarse. Esta es una de las conductas predominantes en nuestra época, estarnos quejando. ¿Se ha dado cuenta que la vida está llena de dolor, sufrimiento y muerte? Entonces nos quejamos o gemimos cuando no podemos resistir la carga del dolor, la pena o la angustia de sufrir y ver sufrir. Por eso, hoy veremos que la creación, el ser humano redimido y Dios mismo a través del Espíritu Santo están gimiendo por la salvación del ser humano, la redención del planeta y de toda la creación. En este pasaje, Pablo nos da a conocer que debido a la situación en la que estamos viviendo en esta creación, hay 3 grupos que gimen por esta situación, a saber, el de la creación, en los versos del 18 al 22, el de los creyentes, en los versos 23 al 25,
y el del Espíritu Santo en los versos del 25 al 30. Primero, recordemos lo que habíamos titulado, que padecer precede a la gloria. Así es que, ¿padecer precede a la gloria? Leamos los versos 17 y 18. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. En el mensaje anterior pusimos de relieve que para todo ser humano es gratificante escuchar que sin tener ninguna esperanza, de pronto nos digan que somos herederos y coherederos de una gran fortuna. Sin embargo, esto puede verse empañado en que tenemos que pasar por una prueba en la que tenemos que padecer algo para recibirla. Esto último no nos amilanaría si sabemos que lo que vamos a recibir excede con creces grandemente lo que vamos a recibir. Excede a los sufrimientos, eso que vamos a recibir. Esto es lo que dice Pablo. Justamente esto. Somos herederos de Dios y coherederos con Cristo de todas sus riquezas. Pero antes debemos padecer juntamente con Cristo, a sabiendas que la herencia de la gloria a recibir es tan grande que ni siquiera merece evaluar el poco sufrimiento que nos toca enfrentar. Este sufrimiento que nos toca enfrentar debemos asumirlo antes de entrar y de recibir la gloria de Dios. Y se traduce este sufrimiento en el diario vivir en gemidos, o sea, en quejas. No solo de nosotros como creyentes al tener que soportar esta lucha espiritual de cada día redimir nuestro cuerpo mortal, sino también de la creación. La creación dice que ha sido sujeta a corrupción, y también la del Espíritu Santo, que siente el dolor de una humanidad no arrepentida que va rumbo a su condenación y que requiere de la movilización de la Iglesia para su salvación. Por eso que Jesucristo aún no ha venido por segunda vez, porque está esperando que todos se arrepientan, porque cuando Él lo haga, va a ser ya para juicio, ya no habrá esperanza de los que están todavía sin Cristo. Pedro lo expresaría así: el Señor no tarda su promesa como algunos la tienen por tardanza, más bien es paciente para con vosotros, porque no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá. Ok, ahora sí que hemos hecho esta introducción de que si bien padecemos, no es nada comparable con lo que tenemos que recibir. Vamos al primer quejido, o a la primera queja, o al primer gemido. El primer gemido es el de la creación. Dice la Escritura, porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios, porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud, de corrupción, a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Y escuche, porque sabemos que toda la creación gime a una, y a una está con dolores de parto hasta ahora. Romanos 8 del 19 al 22. Pablo, cuando dice que la creación gime, se está refiriendo a la creación no racional, o sea, la parte que no es humana, tanto animada como inanimada. Los ángeles de Dios no se incluyen tampoco, porque no pertenecen a la parte de la creación de este mundo, sometida a la esclavitud de la corrupción causada por el pecado.
Satanás y sus demonios tampoco están incluidos, porque ellos no participarán en la libertad de la gloria de los hijos de Dios. ¿Sabe por qué la creación gime? Porque el pecado causó la caída de la creación del estado perfecto que Dios la creó allá en el huerto del Edén. Por tanto, este mundo está sujeto a frustración y deterioro y no está cumpliendo con el propósito original para el cual fue creado. Ahora la tierra está bajo maldición por causa del pecado del ser humano, que viene desde que Adán y Eva decidieron desobedecer a Dios y someterse a Satanás. La Escritura dice así: y al hombre dijo, sea maldita la tierra por tu causa. Ya está dándose cuenta por qué fue maldita la tierra. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá, y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu frente comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, pues de ella fuiste tomado, porque polvo eres y al polvo volverás. Génesis 3, 17 al 19. Así es que la tierra está maldita por causa de la desobediencia del ser humano. ¿Se da cuenta? Que la naturaleza fue sometida a maldición por causa del pecado. ¿Y el ser humano la tiene en decadencia? Calentamiento global, escasez de producción, falta de agua, intoxicación del medio ambiente, no solo por insecticidas, pesticidas y gases tóxicos. En la actualidad, la peor contaminación es el campo radioeléctrico con los celulares y el Internet. Los científicos dicen que la famosa red 5G va a ser puesta para controlar y abatir al ser humano. Quizás usted no esté de acuerdo conmigo, pero esto es el principio del andamiaje para que el anticristo haga su aparición y controle a todo ser humano y finalmente traiga la destrucción del planeta. No cabe duda, la creación está sujeta a maldición, no por ella misma, sino por el pecado del ser humano. Quizás usted pensaba, solo los seres humanos somos los que sentimos el peso de la maldición del pecado de Adán y Eva. Pues no, también la creación lo siente. Se da cuenta que Pablo nos revela que la creación al gemir es como un ente con rasgos personales, o que al menos la personaliza. Siente el dolor de estar separada de Dios, siente estar en corrupción y gime. Los entendidos del lenguaje nos dicen que el gemir se muestra de la creación como los dolores de la mujer que está de parto. Pablo dice que la creación está esperando la libertad gloriosa de los hijos de Dios para ser liberada, transformada a su estado primigenio de la creación. Pero mientras llega ese día, espera gimiendo en la expectativa de la resurrección de los hijos de Dios. Entonces se cumplirá lo que dice Isaías: se alegrarán el desierto y la soledad, el yermo se gozará y florecerá como la rosa. Los montes y los collados levantarán canción delante de vosotros, y todos los árboles del campo darán palmadas de aplauso. En lugar de la zarza crecerá ciprés, y en lugar de la ortiga crecerá rayán, y será el Señor por nombre, por señal eterna que nunca será raída. Qué lindo, ¿verdad? He leído Isaías 35, el verso 1, y Isaías 55, los versos 12 y 13. Así que usted y yo como cristianos debemos buscar predicar el Evangelio y discipular para salvar las almas para que el día del Señor venga. Según Segunda de Pedro, capítulo 3, verso 9, Dios espera que el Evangelio sea predicado a todo ser humano, a fin de que todos tengan la oportunidad de la salvación. Porque cuando Él venga con su iglesia, porque vendrá,
primero por su iglesia, la creación será liberada de la decadencia moral y de la infección espiritual que le ha causado el pecado. Entonces, tendremos cielos y tierra nueva. Dios así lo prometió. Voy a leerle algo de Isaías. Porque he aquí yo creo cielos nuevos y tierra nuevas, dice el Señor. No habrá más memoria de las cosas primeras, ni vendrán más al pensamiento. Más bien, gozaos y alegraos para siempre en las cosas que yo he creado. Isaías 65, versos 17 y 18a. O como lo diría Pedro, según las promesas de Dios, esperamos cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Segunda de Pedro 3:13. Así es que la creación está gimiendo hasta ser liberada, está esperando la liberación de los hijos de Dios. El segundo gemido, los gemidos de los creyentes. Voy a leer los versos 23 y 25. No solo ella, hablando de la creación, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo, porque en esperanza fuimos salvos. Pero la esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que alguno ve, hay que esperarlo. Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. Romanos 8, 23 al 25. Ahora usted y yo, si somos creyentes, podremos entender por qué gemimos. Aquí se dice que nosotros, los que tenemos las primicias del Espíritu Santo, también gemimos. ¿Quiénes son los que tienen la primicia del Espíritu Santo en sus vidas? Los creyentes en Jesucristo. Esos somos los que hemos recibido a Jesús como Señor y Salvador. Así que los hijos de Dios, las hijas de Dios también están gimiendo. Pero alguno dirá, si soy hijo o hija de Dios, ¿por qué debo gemir? ¿Acaso no debo estar feliz? Pues sí y no. Sí, en el sentido que tenemos la salvación por Cristo y la garantía del Espíritu Santo que eso es verdad, y en eso nos regocijamos y somos felices. Y no en dos sentidos, muy humanos. Primero, porque por la presencia del pecado en este mundo, estamos sufriendo las consecuencias que el pecado causa en nuestras vidas a través de todas las cosas que usamos en la creación, inclusive de aquellas que amamos. Por lo menos en estas cosas está muy claro. Pero los cristianos también somos sensibles al dolor que el pecado causa en el mundo. Personas perdidas en sus propias concupiscencias, deterioro del medio ambiente, calentamiento global, contaminación, corrupción, terremotos, catástrofes, terrorismo, delincuencia, narcotráfico, enfermedades, etcétera, etcétera. Y segundo, el que nuestro cuerpo aún no ha sido redimido y estamos gimiendo hasta que sea redimido. En el día de la resurrección, este cuerpo va a ser resucitado glorioso, semejante al cuerpo de Cristo resucitado. Usted lo puede ver eso en 1 Corintios capítulo 15, los versos del 25 al 58. Hasta entonces, tenemos que soportar este cuerpo débil, que tiene frío, tiene hambre, tiene calor, tiene necesidad, le da tristeza, tiene alegrías, deseos, etcétera, etcétera. Como creyentes, entonces gemimos por la profunda tristeza que sentimos por la situación actual que vivimos. No solamente por nuestro cuerpo, sino por la naturaleza y por los seres perdidos. Pablo dice, y por eso también gemimos deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial. Un nuevo cuerpo. Pues así seremos hallados vestidos y no desnudos. Porque asimismo, los que estamos en este tabernáculo, de este cuerpo está hablando, gemimos con angustia, porque no quisiéramos ser desnudados,
sino revestidos para que lo mortal sea absorbido por la vida. Mas el que nos hizo para esto mismo es Dios, quien nos ha dado la garantía del Espíritu. Segunda de Corintios 5, del 2 al 4. ¿Por qué esto del gemir de los creyentes? Porque si bien ya somos hijos e hijas de Dios, aún falta la redención de nuestro cuerpo. Como Jesús lo prometió, Él prometió resucitar nuestro cuerpo, incorruptible y glorioso. ¿Sabe que Pablo nos presenta esto de la salvación como que fueran 3 etapas para que sea total en nuestra vida? La presenta como el pasado, el presente y el futuro. El pasado, porque fuimos salvos en el momento en que creímos en Jesucristo como Señor y Salvador. Nuestra vida desde ese momento ya es eterna y está segura. Es presente porque estamos en proceso de salvación de nuestro cuerpo, o sea, estamos en la santificación de nuestro cuerpo. Cada día lo tenemos que crucificar o crucificar la carne para que la vida dada por el Espíritu Santo vivifique nuestros cuerpos mortales. Ya hablamos de esto. Y es futuro cuando en su segunda venida resucite nuestro cuerpo carnal y débil en un cuerpo glorioso e incorruptible. Así que, aunque estamos seguros de nuestra salvación, estamos gimiendo por esta vida en nuestros cuerpos mortales y por la vida también de los perdidos que requieren de la salvación y que en vez de acercarse al dador de la vida, se dedican, entre comillas, a gozar de la vida, como dicen ellos, cuando lo único que están logrando es la muerte eterna, la gran paradoja espiritual. Finalmente, el tercer gemido. El tercer gemido son los gemidos del Espíritu Santo. Permítame leer los versos 26 y 27. Y de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues, ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Romanos 8, 26 y 27. ¿Se da cuenta? De la misma manera que la creación gime, como lo dijo en el verso 22, y los creyentes gimen, como lo dijo en el verso 23, el Espíritu también gime, lo dice aquí en el verso 26, y lo hace intercediendo con gemidos indecibles, o sea que no hay cómo decirlos. Este tipo de gemidos implica un lenguaje que no puede expresarse en el idioma común del ser humano. Es un lenguaje celestial que no puede expresarse con palabras y que solamente Dios sabe. Pablo, en su experiencia con Dios, dice que fue llevado hasta el tercer cielo, al paraíso, y escuchó cosas inefables que al hombre no le es permitido expresar. Él lo dijo así: conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, sin el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado hasta el tercer cielo. Y sé respecto a este hombre, si en el cuerpo fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso, donde escuchó cosas inefables que al hombre no le es permitido expresar. Segunda de Corintios 12, del 2 al 4. Por supuesto, hay algunos que quieren desestimar la experiencia de Pablo y entienden que se refiere al hablar o expresarse en lenguas espirituales. Al respecto de este lenguaje, Pablo mismo se expresa así: si es que alguien habla en una lengua, hablen 2 o a lo más 3 y por turno, y uno interprete. Y si acaso no hay intérprete, que guarde silencio en la iglesia y hable a sí mismo y a Dios. Primera de Corintios 14, 27.
¿Ya se da cuenta que los lenguajes estos debían ser interpretados y se los podían oír? Más bien la pregunta que debemos hacernos es, ¿por qué gime el Espíritu Santo? ¿Sabe por qué? Porque aún siendo creyentes, nos movemos a pedir cosas y anhelos más humanos que espirituales. Por tanto, no son conforme a los propósitos de Dios. Más bien estamos enfrascados en nuestros propios propósitos y anhelos. Santiago lo dice de esta manera: ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones, las cuales combaten en vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar, combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis, porque no pedís. Pedís y no recibís, porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Santiago 4, del 1 al 3. Debemos buscar su reino y su justicia. Y estas cosas que anhelamos y que buscamos con tanto esfuerzo y trabajo, dice Dios que nos las dará por añadidura. Jesús lo expresó así: más bien buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Mateo 6:33. Entonces, es el Espíritu Santo quien nos ayuda en nuestra debilidad, pues aún los creyentes no somos perfectos, ni entendemos todo como quisiera el Señor que entendamos. Por eso Dios nos brinda la ayuda del Espíritu Santo. Sin la ayuda del Espíritu Santo estaríamos en graves problemas. Por eso el Espíritu Santo gime, porque se da cuenta de nuestra debilidad, tanto en nuestro cuerpo mortal como de nuestra alma espíritu. ¿Se da cuenta? Como creyentes, no estamos abandonados a nuestra suerte para enfrentar los problemas de la vida cristiana. Aun cuando no sepamos correctamente los anhelos y propósitos de Dios, es el Espíritu Santo quien intercede, expresando a Dios el Padre los anhelos eternos conforme a su propósito. ¿Quién conoce la voluntad de Dios y nuestros más caros anhelos, sino el Espíritu Santo? Por eso nuestras oraciones, luego de ser presentadas, debemos pedir al Espíritu Santo que interceda conforme a la voluntad de Dios. Por supuesto, esto indica que debemos abandonarnos a aceptar su voluntad, confiando en que Él, al interceder por nosotros, siempre busca lo mejor para nuestra vida. O como lo expresaría Pablo a los Corintios: porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Primera de Corintios 2:11. Concluyamos. ¿Se dio cuenta que los tres gemidos van en orden ascendente hacia lo espiritual? Primero gime la creación animada e inanimada. En segundo lugar, sube un peldaño, gimen los creyentes, los hijos e hijas de Dios, y luego sube hasta Dios mismo. El tercer gemido es el del Espíritu Santo, con gemidos indecibles. Estos gemidos estarán presentes hasta que Dios tome todo el control, cuando venga Jesucristo por segunda vez. ¿Pensaba que solo usted como creyente sufría, padecía, a veces hasta sin causa visible? No, la creación y el Espíritu Santo también lo hacen. Nosotros, por nuestro pecado y nuestro cuerpo débil, pero la creación y el Espíritu Santo lo hacen por amor a nosotros los creyentes en Cristo. La felicidad verdadera es esa esperanza que como creyentes tenemos, de que Dios tiene control de todo y que su amor fue mostrado con padecimientos en la cruz y sigue padeciendo por la salvación de las almas perdidas. Debemos tener la perspectiva correcta de esta vida y la futura. Entonces, los problemas de esta vida no nos sorprenderán.
entenderemos que algunos sufrimientos por seguir a Jesucristo y salvar almas estarán presentes, pero que son temporales. Dios tiene bendiciones ahora y en la vida venidera, cielos nuevos y tierra nueva, donde no habrá más sufrimiento ni dolor, sino la dicha eterna. O como lo diría Juan al escribir Apocalipsis, oí una gran voz que procedía del trono diciendo: He aquí el tabernáculo de Dios está con los hombres, y Él habitará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios, y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. No habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas ya pasaron. Apocalipsis 21, los versos 3 y 4. Finalmente, todos los tres grupos que están gimiendo lo hacen porque anhelan la redención total de la creación de Dios. Todo lo creado, sea el macrocosmos como el microcosmos, están esperando esta redención. Por eso, no debemos poner nuestra esperanza en este mundo, porque nuestra seguridad no está en este mundo, sino en los cielos. Sin embargo, aquí, a pesar de nuestros gemidos por el dolor del mundo y por supuesto por el nuestro con nuestro cuerpo débil, Dios nos ofrece la victoria y el gozo aún en medio del dolor y la oposición de las tinieblas. Les recuerdo algunas promesas de la Biblia. Os he hablado de estas cosas para que en mí tengáis paz, dijo Jesucristo. En el mundo tendréis aflicción, pero tened valor. Yo he vencido al mundo. Juan 16:33. ¿Qué pues diremos frente a estas cosas? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no eximió ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará gratuitamente también con Él todas las cosas? Más bien, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Leí Romanos 8, 31, 32 y 37. Así que, enfrentamos la vida cristiana con esperanza, sabiendo que sufrimos y gemimos, pero la victoria siempre será del Señor y también será nuestra. Usted y yo debemos animarnos y alegrarnos, aún en los sufrimientos. Ya hablamos de esto. Aún en el sufrimiento podemos gozarnos, porque el Espíritu nos da la victoria. Ahora oremos. Gracias, Señor, por su palabra. En realidad, muchas veces el enemigo nos pone delante de nosotros un telón negro y nos hace creer que lo que estamos sufriendo y padeciendo ya no tiene solución, que acabará con nuestras vidas, inclusive que a veces es eterno. Tenemos que romper ese celofán, sabiendo que sí tenemos que sufrir y padecer algo, pero que la gloria nos espera y sus bendiciones también están delante de nosotros para darnos gozo y alegría. Debemos animarnos unos a otros como creyentes, porque sabemos que la victoria es de nuestro Señor, y si Él está en nosotros también somos victoriosos. Pero a la vez, también tenemos que aprender a soportar lo que nos digan y nos hagan por salvar almas. A veces entramos en la salvación de las almas, predicando a nuestra familia, a nuestros amigos, a la gente, y recibimos